da volverlas y volverlos a saludar aquí en Revolución Democrática 2.0 en esta séptima temporada. ¿Lo pueden creer? 7 temporadas trabajando para todas y todos ustedes, con estos contenidos, con este trabajo que realiza el Partido de la Revolución Democrática, con este fin de que analicemos los problemas, los temas que están en la actualidad ahí, que ustedes ven en las redes sociales y que de pronto queremos opinar, pero no tenemos la información completa. Pues qué bueno que llegaron a Revolución Democrática 2.0, porque vamos a arrancar esta temporada con un tema que ha estado dándole la vuelta a las redes sociales, que yo sé que también ustedes han de tener su lado, algunos estarán a favor, algunos en contra. Pues qué mejor este espacio para que podamos discutirlo, analizarlo de la mejor manera con expertos y expertas en este tema que vamos a tratar el día de hoy. Por supuesto, estoy hablando de la reforma que ustedes vieron ahí en las noticias, este revés legislativo que le dieron a Andrés Manuel López Obrador. No pasó la reforma eléctrica, pero ¿qué repercusiones va a tener? ¿Qué podemos analizar al respecto? ¿Qué les parece si les presento a nuestras y nuestros invitados del día de hoy, que nos van a estar acompañando a lo largo de este primer programa de la séptima temporada de Revolución Democrática? Fíjense qué manera de iniciar un tema muy bueno, invitados buenísimos. ¿Qué más podemos pedir en este inicio? Déjenme presentarles por favor a Carla Graciela Sedano Villavicencio. Ella es doctora en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, además de presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar. Su área de investigación es la demanda de energía e innovación y sustentabilidad con perspectiva de género. Doctora Carla, qué gusto, bienvenida a esta nueva temporada de Revolución Democrática. ¿Y con qué tema? Sí. Muchas gracias, un gusto como siempre, y iniciar la temporada es un honorazo. Muchísimas gracias y un gusto de verles. Gracias por aceptar estar aquí el día de hoy, y por supuesto también me da muchísimo gusto saludar a Manuel Patricio Esteves Nenninger. Él fue diputado federal, además de ser químico, biólogo, especialista en desarrollo sustentable, consultor ambiental y coach en formación de líderes sociales, además de ser autor del libro Rebelión y Cambio, el movimiento estudiantil y ciudadano 1967-68 1973. Maestro Patricio, qué gusto iniciar también, arrancar esta nueva temporada con este tema tan importante y por supuesto con usted que es un experto en el tema. Pues a veces me invitan a multitemas. Yo les agradezco a ustedes y me da mucho gusto verlos y esperemos que se fortalezca el programa con polémicas, debates, diálogos profundos que tanta falta hacen en la polarización que estamos viviendo en México. Así es, maestro. Y muchas gracias, aquí estamos a sus órdenes. Pues gracias a los dos, por supuesto, por arrancar junto con nosotras y nosotros esta nueva temporada, este nuevo ciclo de Revolución Democrática 2.0. Muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes que lo comparten, que lo comentan y que siguen haciendo posible que se haga más grande esta comunidad de información, este espacio que es para ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos con el tema? Como ustedes saben, tras una intensa jornada de 13 horas más o menos, alrededor de 13 horas, un poquito más, pues esta reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador pues fue rechazada, no alcanzar las 2/3 partes que se necesitaban. Yo quisiera preguntarles qué repercusiones va a tener, era una de las preguntas que iniciaba yo con este programa, qué repercusiones va a tener, doctora Carla, en la industria del ramo, este rechazo a esta reforma eléctrica. ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Primero quiero decírtelo técnicamente, ¿no? Que es lo que me toca, y luego, pues ya, seguramente Manuel tendrá una opinión interesante al respecto. Técnicamente, el que no se haya continuado el proceso de esta reforma nos deja con las mismas reglas del sector que teníamos en la reforma de 2013. Técnicamente eso es. Sin embargo, tenemos que recordar que hay todo el tema de la nueva ley de la industria eléctrica. Entonces, esa nueva ley de la industria eléctrica es la que también se mete con los temas del despacho de energía eléctrica y que también le da prioridad a las plantas que son propiedad de la propia CFE, ¿no? Entonces, técnicamente el sector de generación distribuida tiene mucha tranquilidad porque ya de por sí sabíamos que en ese espacio la energía fotovoltaica variable para los techos solares, las pequeñas industrias, todo lo que sea menor a 500 kilowatts, se puede seguir como trabajando, instalando, hay que avisarle a la CFE, ¿no? Pero no hay que pedir un permiso formal. Entonces, técnicamente, digamos que generación distribuida va.
El resto de los temas, aunque en principio continúan, y ahí es donde también voy a hablar de la parte técnica y tiene que ver con lo práctico, como a ANES, Consejo Nacional de Energía Solar, hay que reconocer que el tema de los trámites ha estado detenido desde que empezó el sexenio. Entonces, pues me parece que es una forma muy conservadora de opinarte y decir, probablemente el sector se va a seguir moviendo con esa lentitud que ha tenido en los primeros 3 años del sexenio, pero afortunadamente no se va a detener, que creo que eso es lo que nos preocupaba. Y la certidumbre de inversiones mexicanas en espacios de energía renovable hace sentido, ¿no? Porque todo va a seguir habiendo un organismo regulador, la CRE, independiente, seguimos teniendo la operación del SENACE, independiente, y también al final sigue existiendo el comercio de certificados de energía limpia. Entonces, creo que técnicamente y prácticamente nos dejan en una posición en la que va a continuar el sector, pero, y aquí quiero ser muy cuidadosa, naturalmente, y ahí voy a hablar un poquito de lo político, pues hay una, digamos que no estamos contentas todas las partes, ¿no? Entonces, yo no creo que, digamos, vamos a poder crecer como sector a la velocidad que veníamos creciendo anteriormente, y digo como sector renovable, me parece que habrá el empuje, habrá la dinámica, habrá la intención, pero que claramente con la nueva ley de la industria eléctrica, los amparos que sabemos que existen, pues hay algún tema que nos va a permitir crecer a la velocidad que quisiéramos. Pero lo que yo quiero enfatizar es que afortunadamente en el espacio pequeño, en la generación distribuida, que es como se le conoce, hay total certidumbre de que podemos seguir trabajando y de que va a haber un organismo externo que nos va a permitir introducir energías renovables y limpias a nuestro consumo. Muchísimas gracias, doctora Carla. Maestro Patricio, ¿cuáles son las repercusiones desde su punto de vista? Yo considero que algunos de los puntos de los 12 aspectos que propuso los partidos del llamado grupo Va por México o Sí por México, el primer punto de ellos, relacionado con los derechos humanos, es el punto de partida de mucho de este análisis en lo técnico y en lo económico y en lo político y desde luego en el aspecto legal. Yo creo que la intención del actual gobierno federal es, a como dé lugar, llevar adelante sus ideas y sus proyectos desde una perspectiva absolutamente parcial y equivocada de lo que es el contexto histórico real de las convenciones que México ha firmado desde Viena en materia de los recursos humanos. Esta intencionalidad que se discutió y se aprobó de una manera un poco extraña todavía en la Suprema Corte de Justicia para declarar la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la ley del 19, porque esto todavía no se ha pasado por la Suprema Corte. Me refiero a la ley del 19 que reformó la del 2013 por la voluntad del presidente, y así se hizo. Y ahora esta ley que fue no aprobada, que fue rechazada en el Congreso el día de antier, pues deja la puerta abierta para que el gobierno siga insistiendo en la violación de los derechos humanos, como el derecho a la energía limpia, que no se está favoreciendo para nada en las intenciones del gobierno. Eso es muy lamentable y muy peligroso, y hay que decirlo con sus 4 letras. El modelo que propone el gobierno es cada vez y va a ser cada vez más contaminante de llegarse a cristalizar los proyectos basados en el privilegio a las energías producidas a través de hidrocarburos,
incluyendo del petróleo, de sus derivados, el diésel y el combustóleo sobre todo. Los gases de efecto invernadero que genera esa energía de México que el gobierno favorece, pues está violando los derechos de la ciudadanía a un ambiente sano y a una salud sana, y también está violando la posibilidad de que el sector privado participe con las distintas modalidades de la mezcla energética inteligente que ya se está empezando a dar aquí en México, como se ha venido dando en muchos otros países del planeta, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que el quemar fósiles para generar electricidad es una forma ya anticuada que la humanidad sabe muy bien en los centros de investigación científica que debe de ir dejando por formas alternativas eficientes. Y aquí hay un cóctel, aquí hay una mezcla muy interesante que incluso debe de poner en primer lugar, por eficiencia y por costo-beneficio del kilowatt hora producido, la energía nuclear en sus dos modalidades, la fisión y la fusión. Es un tema que da para mucho y que hace un momento comentábamos de una manera un poco apresurada, pero que no la podemos negar como una de las perspectivas de la humanidad, ni tenemos el derecho de negarle a los hijos, a los nietos y a los bisnietos las posibilidades de que la humanidad transite hacia esas formas más eficientes, porque la era del petróleo ya quedó realmente atrás. Y este gobierno, hay que decirlo, no contempla para nada el derecho humano que está violando con esta insistencia en su proyecto de parcializar el tipo de energía que México debe de privilegiar según sus propuestas diversas que ha venido haciendo y que seguirá haciendo. Independientemente del curso que sigan los amparos y toda esa parte jurídica que está ahí, pues pendiente, pero aquí el manejo político tiende a ser dictatorial y eso es muy grave para nuestro país. Eso es lo que opino hasta ahorita. Muchas gracias, maestro. Yo quisiera darles una pregunta antes de irnos al corte. Esta votación se quedó con 275 votos a favor y 223 en contra. Necesitaban 334 para tener la mayoría calificada por tratarse en un cambio en la Constitución. Obrador pues le apostó a conseguir del PRI los votos que le faltaban, pero pues no se logró, debido a que esta alianza Va por México, PRI, PAN, PRD, pues se mantuvo firme, no dejó pasar esta reforma. Y yo quisiera que ustedes me dieran una lectura de lo que sucedió en esta situación, al tener esta unión, al mantenerse en esta alianza que se ha generado. Quiero saber su opinión. Por favor, regálame su opinión. Vamos con la doctora Carla, si les parece bien. Doctora Carla, regáleme su opinión, por favor. A mí, cuando veo la unión y cuando veo cómo, a pesar de los disensos, podemos crear consenso, me hace muy feliz. Como mexicana, como académica, como patriota, progresista, mujer de izquierda. O sea, para mí esa es la gran señal. Es claro que cada partido tiene su ideología, ¿no? Desde la derecha hasta la izquierda están en la alianza. Pero en común tenemos el interés por el medio ambiente, el interés por un futuro que haga sentido, sustentable, socialmente, claro para las nuevas generaciones y las que estamos ahora, algo que realmente atienda a la pobreza energética, que tiene que ver con las energías renovables y en particular la generación distribuida. ¿Cómo podemos hacer nuestra propia gestión energética? Entonces, que a pesar de las diferencias, se pusieran de acuerdo y se entendiera que primero está el futuro y están las decisiones con sentido, que vamos a decir así, que los pleitos políticos que puedan tener o que las agendas, ya el detalle de la agenda económica, donde claramente pues cada partido tiene ideas muy distintas, a mí me dio mucha esperanza. Me da mucha esperanza, insisto, porque me parece que eso es lo que necesita México. Más unión, menos división, contrapesos, no una sola visión totalitaria y gobernanza participativa.
a mí me dio mucha tristeza, tuve la oportunidad de participar en el Parlamento Abierto, cuando hablaba yo de la democracia y de lo importante que es la gobernanza, vamos a decir así, colaborativa, ¿no? Tener órganos reguladores, autónomos, independientes, y que eso era parte de la democracia. Y un diputado, por supuesto que de Morena, me dio clase y me dijo que la democracia no era eso, que la democracia solo era llamar al pueblo a votar. Y me pareció la visión más triste de lo que esa persona y ese partido cree que es la democracia. La democracia es la vida continua, es la participación de las personas en las decisiones a través de nuestros representantes. Y me parece que esa fue la lección que vimos en estos días. Ver cómo la voz de las personas, utilizando nuestra representación, se escuchó, y en 7 meses que duró todo lo que se cerró el domingo de resurrección, vamos a llamarlo con todos sus nombres, realmente fue escuchar voces técnicas, sociales, expertas y expertos de toda la comunidad y transformar un dictamen. Y transformar, insisto, y a mí les digo, una sensación de esperanza de que sí podemos trabajar de manera conjunta, de que podemos salir de nuestras diferencias y trabajar por el México que queremos, un México progresista, un México que con acción climática día con día, y un México que busque una seguridad energética que no necesariamente significa que vamos a encerrarnos en una burbuja. Entonces, eso me dio mucho gusto, creo que hay mucho trabajo por hacer, pero para mí fue una señal de madurez política de nuestros representantes. Muchas gracias. Maestro Patricio, ¿coincide o tiene usted otra opinión diferente de lo que sucedió? Bueno, yo creo que sí fue un gran avance que en esta ocasión se hayan unido los partidos, incluyendo el Movimiento Ciudadano, los diputados de esos partidos, en el voto que ya conocemos. Es un gran avance que solamente tiene para mí un antecedente en la Cámara de Diputados en 1988, que es la legislatura en la que yo participé. Cuando se dio la elección del expresidente Salinas, el Congreso de la Unión era el último recurso jurídico para decidir si era válida o no la elección del presidente, en ese entonces aparentemente el triunfador, Carlos Salinas. Y en el Congreso se decía la última palabra, era el colegio electoral que decidía quién tenía o no la mayoría de votos. Ahí nos unificamos todos los que formamos parte del Frente Democrático Nacional, que apoyamos la campaña presidencial del ingeniero Cárdenas. Y todos votamos en contra, menos 7 diputados de distintas fracciones, que hay que decirlo con todas sus letras, fueron sobornados para vender su voto. Si no hubiera sido eso, el presidente Salinas no hubiera ocupado la presidencia. Y faltaban escasos minutos para que se venciera el plazo constitucional. Después de eso, esa experiencia amarga, que por 7 votos perdimos la unidad que teníamos entonces, se siguieron dando muchos procesos de reforma, como por ejemplo la existencia del Instituto Federal Electoral, que no existía, que de ahí en adelante empezaron a darse una serie de procesos que han hecho posible la evolución del sistema electoral mexicano que hoy conocemos con el Instituto Nacional Electoral y todos esos avances que sí, indudablemente hemos tenido. Pero todo se logró en base a la unidad de las distintas fuerzas que convergíamos en la necesidad de democratizar y transparentar y quitarle al monopolio del gobierno el manejo electoral en aquella época. Porque en aquella época el secretario de Gobernación, que era Bartlett, el señor Manuel Bartlett, que hoy pues todo el mundo sabemos en dónde está sentado, en una pila eléctrica gigantesca, pues fue el que manejaba la elección y el que manejó las decisiones de cuándo y por qué se debería suspender la votación cuando anunció que se cayó el sistema y todo eso. En fin, esta anécdota no se las extiendo más, pero creo que es un buen paso. Mi única crítica positiva es que el debate importante que se dio en el foro consultivo sobre la reforma
a la ley eléctrica estuvo mucho más rico y con mucho más contenido que el debate de la sesión de 13 horas. En el debate de 13 horas, yo nada más destaco la intervención del diputado Santiago Krill y de Alfonso Guajardo, y quizá por ahí una que otra que no pude ver. Pero brilló por su ausencia el debate de ideas, de proyectos, de propuestas, de fundamentos técnicos y de análisis serios sobre el problema tan serio que se estaba discutiendo. Se convirtió todo en una lucha de bloques, de quienes ya estaban desde un principio a favor y quienes en contra, y no enriqueció más la máxima tribuna legislativa del país, no enriqueció más la visión de la población mexicana que presenció esos debates por la televisión o por cualquier otra manera, por cualquier otro medio. Eso sí me da mucha preocupación, que no hubo el nivel suficiente que se había empezado a ventilar en el foro consultivo, en el parlamento abierto, como le llamaron ahí. Se desperdició eso y me preocupa mucho que siga la polarización a la que decía la compañera Carla correctamente, que México no puede llegar muy lejos así, porque el que se esté diciendo que los que votaron en contra de la propuesta del presidente son traidores a la patria y que se estén haciendo campañas, se estén anunciando campañas por el partido oficialista Morena, de que van a exhibir a los traidores en sus distritos. Eso es ese es un ejemplo más de lo que decía al principio, es la violación de un derecho humano fundamental, político y social a opinar de manera diferente al régimen. Y entonces la mayoría que gobierna y que tiene la mayoría en la Cámara, la mayoría simple, pues está ensoberbecida y está polarizando y dividiendo más a la sociedad mexicana, lo cual es muy grave si se sigue por ese camino. Concuerdo con la compañera Carla en esta necesidad de que el diálogo fructifique hasta donde sea necesario debatir y analizar para llegar a consensos en la mayor cantidad de asuntos fundamentales de la nación como este. Entonces, yo llamo su atención para que puedan en un momento dado revisar la audiencia que nos escucha y ustedes mismos esa intervención y desmenuzarla bien, la del diputado Santiago Krill, cuando habla del meollo del asunto de la reforma, de las violaciones a los derechos humanos que conlleva continuar por ese camino las acciones propuestas por el presidente. Muchas gracias, maestro Patricio. Es muy importante lo que está mencionando porque justamente también en redes sociales se dio esta parte de que estabas en contra o a favor como si fuera algo obligatorio, o estás de este lado o estás del otro, y esto justo etiquetando como traidores a la patria. Yo quiero que ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, nos den su opinión, nos escriban al respecto y nos digan ustedes qué opinan de lo que sucedió con este revés que se le dio a esta reforma. Yo quiero que nos escriban además si ustedes consideran que la gente que estuvo ahí en Palacio Legislativo, que defendió, que se unió, realmente son traidores a la patria. ¿Por qué no nos escriben y nos dicen qué opinan? Mientras tanto, vamos a ir rápidamente a un corte, vamos a ir a nuestro segmento favorito de Revolución Democrática 2.0. Vamos, ustedes acompáñenos, por favor. Pues ya estábamos con este paciente al que yo no sé por qué me lo trajeron aquí, lo hubieran llevado allá a tribunales, lo acusan de traidor, pero no sé para qué me lo hayan traído a mí entonces, ¿verdad? Yo no sé qué pudiera hacer por él. Además, digo, ya analizándolo y viéndolo, pues sí tiene ahí como que dos lados, como que es bipolar, o está de este o está del otro. No le veo mayor razón a este paciente de estar aquí, es medio enfermizo y me atrevería yo a decir que
se inventa cosas para venir a consultas, se inventa consultas este paciente porque le encanta estar desperdiciando su dinero, porque la verdad yo sí creo que lo suyo es más que de doctor, es más de trabajar, de confiar y de escuchar. Yo creo que es más, debería ir al psicólogo, yo creo que debería de ir al psicólogo más que con una servidora, pero bueno, pues eso es lo que yo creo. Yo necesito doctores que me ayuden. Doctora Carla, ¿cuál es tu diagnóstico de este paciente? ¿Qué tiene? Yo creo que nuestro paciente tiene un problema del oído. Me parece que no escucha, ¿no? Y creo que, y a lo mejor hay que añadir bien si es el oído, la parte física, ¿no? El oído externo, si es el conducto, o tiene que ver con cómo se interpreta eso que se escucha en la región cerebral. Yo creo que por ahí es el tema. Es un problema de escucha. Ok, doctora, yo también por ahí le voy, como que o no escucha o no quiere escuchar y serían dos cosas diferentes si lo mandamos al otorrino o al psicólogo, maestro Patricio, pero yo quiero saber desde su perspectiva y su análisis, ¿qué tiene acá el paciente? Yo creo que está deshidratado. Él es un productor agrícola de Chihuahua y pues por querer producir hidroelectricidad en la presa de su distrito agrícola, pues no tuvieron agua para tomar ahora que se vino la temporada de calor. Y no solamente eso, sino que tuvo que vender todo su ganado, sus vaquitas, sus chivitos, sus animalitos, para poder salir, porque no hubo agua para la producción agrícola, porque quisieron lucirse con una caída de agua de una presa que no tuvo agua, por un error que alguien cometió por ahí, y se me hace que se deshidrató y se choqueó, porque tuvo prácticamente que vender todo su capital de trabajo. Yo creo que eso es lo que tiene, una deshidratación extrema por mal manejo del agua en la cuenca donde él vive. Ok, doctores, pues con este análisis, con estos diagnósticos, ¿qué les parece si más adelante regresamos y me dicen cómo lo ayudamos y qué le hacemos? Porque yo de verdad hay veces que me declaro incompetente con este paciente, ya no sé por dónde entrarle, así que ¿qué les parece si vamos ahorita, continuamos con el programa y más adelante me dicen cómo lo ayudamos? Ya estamos de regreso con ustedes en este segundo segmento. Recuerden que estamos iniciando esta séptima temporada de Revolución Democrática 2.0 y que pueden ver todas las anteriores en YouTube, en esta plataforma donde tenemos alojado todo el material que el Partido de la Revolución Democrática ha estado generando a lo largo de este tiempo para todas y todos ustedes. Y también pueden seguirnos, por supuesto, en Facebook, darle like, compartir los programas, comentarlos. También pueden irse a Instagram, nos pueden encontrar como Revocrática 2.0 y bueno, pues síganos por favor en redes sociales. Estamos hablando el día de hoy sobre esta reforma energética que acabamos de ver en el segmento pasado. Bueno, pues que no pasó, que sucedió ahí, que no se lograron las 2/3 partes que se necesitaban por parte de los legisladores, y aquí también estamos esperando sus opiniones y sus comentarios al respecto. Mientras tanto, mientras comparten y comentan, yo quisiera preguntarle al maestro Patricio si considera que las diferencias entre la reforma eléctrica de Obrador y la propuesta de la Alianza Van por México eran insalvables. Yo quisiera también preguntarle si Obrador perdió esta oportunidad histórica de unir a las fuerzas políticas del país y sacar adelante su reforma eléctrica de manera consensada. Ya se le fue esa oportunidad. ¿Usted qué opina, maestro? Estoy completamente en la sintonía de que el presidente de la República, sea quien sea, y sea del partido que sea, históricamente está, e insisto en el punto de los derechos humanos, está mandatado por la Constitución a buscar gobernar para todos los ciudadanos mexicanos. Y estamos viendo en la práctica que no ha sido así, sino al contrario. Hay mexicanos patriotas y hay traidores. Lo dijo ayer en la televisión, en su mañanera, el presidente. O sea, está completamente errado, equivocado y peligrosamente está dividiendo más a la sociedad. Claro que perdió una gran oportunidad en esta ocasión.
cuando se nacionalizó el petróleo y cuando se invoca por parte de Morena que López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y todo eso, él lo hicieron ambos presidentes en base a la unidad nacional, no en base al capricho de una fuerza política particular. Y ahora estamos viendo, pues ya no sé cuál es la palabra, estamos viendo ya ni con asombro solamente, porque no es la primera vez que sucede. Y parece que va a seguir sucediendo eso. No hay quien le haga ver al presidente que de esos 12 puntos había que incluso poner 14, yo tengo otros 2 que faltaron, pero bueno, y ahí regatearon y luego los están cobrando porque ellos cedieron en algunos puntos, pero en otros no, pero Lora es como un tianguis de ver quién da más y quién cede más. No es así la democracia. Yo insisto, los artículos primeros de la Constitución hablan de que la Constitución es obligatoria para todos y todos tienen los mismos derechos y obligaciones en base al programa que se firmó en Viena en la Convención Mundial de los Derechos Humanos diversos que deben de ser observados por México y que no están siendo observados. Son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, no están fijos. O sea, son la base de la constitución política, la que hace posible que haya la reglamentación secundaria y los artículos de la misma constitución y de las leyes para que los mexicanos vivan en armonía. Era la oportunidad que tenía el presidente y se aferró y se sigue aferrando y va a buscar muchas otras formas para imponer su visión de las cosas. Y si su visión de las cosas es privilegiar los fósiles, el combustóleo y toda esa otra cantidad, el carbón y todas esas otras formas sucias de energía, pues no hay nada que hacer en cuanto a la posibilidad de diálogo. Entonces tendremos que recurrir a formas más profundas de lucha y más persistentes y desde luego a concientizar a la ciudadanía de que ese no es el camino. Pero el que está dividiendo al país no es la ciudadanía opositora. La ciudadanía opositora y los partidos opositores y las organizaciones civiles que hay cada vez más en México se están dando cuenta de que ha sido un error como ha conducido al país el gobierno actual. Y desde luego que fue una gran oportunidad que se perdió. Pues, insisto, e incluso se miente y se niega que se mintió. El diputado Guajardo, en la intervención de antier, narró cómo se dieron las pláticas cuando se estaba ratificando el Tratado de Libre Comercio en los Estados Unidos, donde él formó parte del comité del equipo mexicano con el gobierno anterior de Peña Nieto, y estaba también en la transición el subsecretario Seade de Morena, y él continuó también junto con Guajardo en las negociaciones. Y le preguntaron los empresarios y los del gobierno norteamericano a Seade y si iban a afectar con la reforma eléctrica a los planes que se estaban plantando y todos los artículos del TLC. Dijo que no, que por ningún motivo se iba a tocar la reforma eléctrica del 2013. Y ya vemos lo que pasó y lo que ha seguido pasando. Entonces, es muy difícil no solamente dejarlo en el hecho de si dejó pasar la oportunidad o no. Es que ha dejado pasar muchas. Claro. Y lo peor es las que vengan. Entonces, en ese sentido, yo no tengo ninguna esperanza de que cambie. Y va a tener que cambiar en base
a la mayoría de la conciencia ciudadana y de oposición que profundice más en sus acciones para cambiar el rumbo que lleva el país. Eso es lo que puedo decir. Gracias. Muchas gracias, maestro. Doctora Carla, las y los opositores a esta reforma eléctrica consideraron su oposición como un sí a la defensa del medio ambiente y a la democracia, por supuesto. ¿Qué opina al respecto? Mira, sin duda, y creo que eso es, a mí, yo es lo que quisiera resaltar, se dice mucho sobre los motivos detrás de la defensa del status quo, ¿no? O los motivos detrás de la oposición a esta reforma que envió el presidente y que pues ya no pasó, ¿no? Y se habla de motivos ocultos y se habla de un sospechosismo, ¿no? Y un antagonismo. Yo lo que te puedo decir es que independientemente de ese sospechosismo, lo que es claro es que lo que nos motiva a tantas personas a sumarnos son las causas que tienen sentido de futuro. Y el sentido de futuro es la acción climática. O sea, detrás de toda esta preocupación, creo que había tres grandes temas. Uno, cómo asegurarnos de que este impulso a las energías renovables, que son las realmente limpias y no es el gas que es medio sucio, ¿no? Sino realmente estas energías que consumen recursos, pero recursos que no se van a terminar, que los podemos gestionar de manera inteligente. Esa parte fue uno de los grandes temas que nos impulsó. Y si te fijas, hablar de energías renovables habla de cuidado del medio ambiente. Pero además, el evitar el daño al medio ambiente, el dejar de usar combustibles sucios, arcaicos. Y sabemos, todas las personas, que no se trata de apagar las plantas hoy, o sea, no es esa la idea, pero tiene que haber una transición donde disminuyas el consumo de los hidrocarburos e incrementes el uso de combustibles más limpios o renovables. Y allí, en ese dejar que los hidrocarburos vayan haciéndose menos, creo que es otra parte en la que nos sumamos. No es desconocido que la contaminación que generan los combustibles fósiles es tan grande que por eso tuvimos en ciertas zonas de la República mayores afectaciones por COVID. O sea, es increíble cómo todos estos factores tienen que ver. Entonces tenemos que aceptar que estas afecciones en todo el tema de respiratorio son peores en la población expuesta a estos contaminantes de las refinerías, de la quema de combustibles, y no lo podemos negar. Pues creo que ahí había este otro segundo tema de acción climática. Y el tercero, que la sustentabilidad es mucho más, va más allá del cuidado estricto del medio ambiente. La sustentabilidad habla de justicia social, de equidad de género, habla de quitar desigualdades, habla de gobernanzas participativas y habla, insisto, de esta viabilidad de un país en el que quepan todos los países, de una apertura, de ese otro México al que aspiramos las personas progresistas, y creo que ese fue otro gran común denominador. Entonces, esta búsqueda por un mundo más sustentable, un mundo donde el cambio climático ahí está, pero nos tenemos que alejar corriendo de él, independientemente de si aportamos 1.4% o más o menos de las emisiones contaminantes, se trata de trabajar ya, actuar ya, porque los daños son locales y globales. Y ese llamado a asegurarnos de tener tres cosas, decía yo: energías renovables que permitan otra gestión de la energía. Y no solo es un tema de recursos, tiene que ver con la energía renovable variable, como la solar y la eólica, te permito, especial la solar y en particular la biomasa, el uso de biomasa, te permiten que la propia gestión comunitaria gestione la energía, puede acceder a la democracia energética a más personas. Entonces, empoderan a las comunidades más vulnerables. Y el modelo de que sea CFE, la compañía pública, la que genera toda la electricidad en monero monopólico, pero además capitalista, porque al final así es como funciona eso, vertical, donde hay una sola compañía público-privada, da igual, ¿no? Que es a la que le compramos la energía, es un modelo arcaico. Tenemos que entrar en estos nuevos modelos. Esa es la segunda cosa importante. La sustentabilidad, la acción climática depende de las personas. Y ahí esta convicción mueve a oponerse a cualquier reforma que quite a las personas, a las comunidades del foco de la acción. Y eso sí lo quiero insistir muchísimo. Las energías renovables ponen a las personas en el centro de la acción. Las energías contaminantes afectan directamente a las personas y afectan más a las más vulnerables, a las poblaciones empobrecidas, a las poblaciones despojadas, a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores, es a quien más afectan las energías contaminantes.
Entonces, creo que cuando sumamos y vemos, efectivamente, el gran motor, el que movió incluso a una diputada a renegar de su partido por ir de acuerdo a sus convicciones, fue el buscar ese México sustentable, megadiverso, extraordinario que sabemos que tenemos y que tenemos la obligación de defender a costa de lo que sea. Muchas gracias, doctora. Maestro Patricio, ¿usted qué opina al respecto? Pues ya me perdí. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Les comentaba yo sobre este rechazo legislativo que se consideró como un sí a la defensa del medio ambiente y a la democracia. Coincido con lo que acaba de decir la compañera de la Asociación de Energía Solar de la UNAM y todas esas cosas en las que ella anda trabajando. Sin embargo, lo único que quisiera yo decir es que las cifras sí importan para educar y para discutir sobre cómo vamos a proponer que continúe la mezcla inteligente de lo que algunos llaman la transición energética. No podemos meternos al túnel del tiempo y pensar que vamos a hacer que México resurja con las energías de 1930 y tantos, cuando el petróleo era lo más importante en el planeta. Insisto, aquí, por ejemplo, la Comisión de Energía Nuclear Internacional publica, por ejemplo, nada más a nivel de las emisiones de CO2, de dióxido de carbono. Medido en gramos de carbón a la atmósfera por watt hora, el carbón produce casi cerca del 1000% de contaminación a la atmósfera. 960 gramos por watt hora. El petróleo en sus diferentes modalidades, 689. Gas natural, 460. La hidroeléctrica, 16. La nuclear, en el caso de la fisión, 9%. La eólica, 11%. La solar, 30%, y la biomasa, 37%. Esos gramos de watts hora son de CO2 medibles en la atmósfera y certificados por la asociación, por la Agencia Internacional de Energía Nuclear, que tiene muchos estudios al respecto. Entonces, en México, no solamente es el CO2, es el dióxido de azufre, el metano y muchos otros componentes que hacen, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México, inexplicable que en estos días, ayer, antier, antes de antier, la atmósfera es cada vez más contaminada y más difícil para la salud sobrevivir y poder hacerle frente a las invasiones virales como la del COVID y otras, porque los virus van a seguir, u otros virus. Y la salud de los mexicanos, volvemos al tema de los derechos humanos, es vulnerada si no se toman en cuenta esas tremendas cantidades de contaminación a la atmósfera que generan las distintas formas, empezando por las más contaminantes, insisto, carbón, petróleo, gas natural. Las otras, que muchas de ellas se abarcan en las renovables, llamadas renovables, y yo incluyo las renovables a la energía nuclear, pues contaminan mucho menos y tienen manera de controlarse de una manera pues bastante más controlable, más manejable. Y los residuos a los cuerpos de agua o a la tierra también hay que tomarlos en cuenta porque hay una gran contaminación terrestre de muchos de los residuos de estas formas de energía. Entonces, pues pues eso es lo que pienso con respecto a este punto. No sé si
Y como yo no soy un técnico en materia de energía, en las formas distintas de energía, pues creo que esto es lo que puedo aportar en este punto. Muchas gracias, maestro Patricio. Y bueno, pues antes de irnos a un corte, como comentábamos ya, Andrés Manuel López Obrador, tras este rechazo, decía que eran traidores a la patria todos los opositores, y además de esto anunció que él estaba blindado, que por supuesto estaba blindado con esta nueva ley eléctrica. Esta ley eléctrica establece que tiene prioridad para subirse a la red de energía limpia y barata que se produce en las plantas hidroeléctricas pertenecientes a la CFE, además la cual pues ya fue declarada como constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora Carla, ¿qué opina usted al respecto? Mira, empiezo por una precisión que es importante y a veces, como bien dijo mi colega, las precisiones es importante tenerlas para detectar. La Suprema Corte no la declaró constitucional. Lo que dijo es que no es inconstitucional. ¿Y por qué es importante? Porque 7 ministros, pero realmente 8 ministros, sí dijeron que era inconstitucional. Y lo que se hizo fue que dieron distintas razones. Entonces, en una interpretación única, porque nunca había sucedido algo así, se decidió que como no eran las mismas razones para declarar inconstitucional, pues entonces no valían lo mismo todos los votos y no eran 8, sino eran 7, ¿no? Pero bueno, al final, pues ya se dictaminó, pero es muy importante, no se dijo que es constitucional, solo se dijo que no es, ¿no? Y en leyes, ahora sí que los dobles negativos no dan un positivo, como en matemáticas, que menos por menos da más, en temas jurídicos es distinto. ¿Y por qué insisto en esto? Porque creo que ahí es donde viene la siguiente tema. El asunto de esta nueva ley eléctrica que le da preferencia a hidroeléctrica, aparentemente no suena mal cuando hablamos de hidroeléctrica, pero recordemos que la primera función del agua en nuestras vidas es el consumo humano. Entonces sí tenemos presas y por supuesto que la hidroeléctrica es una fuente renovable importante, pero la prioridad es que no haya sequías y que el agua se utilice para el consumo humano. Eso es lo primero. Entonces no podemos andar abriéndole a la llave hidroeléctrica sin primero pensar en cómo andan nuestros terrenos, el agua para consumo directo, para el ganado, para nuestros animales. Entonces, ahí es donde está el gran tema. No podemos tener un abasto totalmente irrespetuoso, solo basado en hidroeléctrica. Y de ahí la importancia, y coincido en gran medida con lo que dice mi colega, de una matriz energética diversa. Y por eso es tan importante que venga la hidro, pero que también vengan las variables, que son las que ahorita pues, están más baratas, que están instalándose, y las contaminantes, esas hasta el final. Esas entendemos que en casos extremos, pues si tenemos un problema de gas con Texas, si no hay gas, que contamina un poquito pero no mucho, pues ahí sí ni modo, echas mano del carbón, pero en el extremo, no como base. Y creo que ahí es donde está un gran problema que iremos acumulando en estos años, porque pues al final es como se va a despachar, no hay mucho que se pueda hacer ahí, pues se va a decidir de acuerdo a lo que tiene, y creo que ese daño ambiental, como todos los daños ambientales, es irreversible. Y ahí está el quid de la cuestión, que de un plumazo estamos afectando a todo el país y a todo el planeta, emitiendo contaminantes sin necesidad. Muchas gracias, maestro Patricio. Antes de irnos al corte, ¿usted qué opina al respecto? Yo quisiera decir que esa preferencia o ese favoritismo y esa insistencia que hace el gobierno federal y el presidente sobre la hidroelectricidad, sobre el agua, coincido con lo que acaba de decir la compañera, pero además debo de precisar, a riesgo de equivocarme por datos que no tengo a la mano, lo que aporta y lo que puede aportar en momentos de alta precipitación pluvial en un año, en una temporada, suficientes lluvias, todo el sistema hidráulico nacional con sus presas y sus ríos, lo que puede aportar es muy poco, es marginal en comparación a las necesidades de la economía y de la electricidad del país.
Si bien es cierto que sí es más limpia, México no tiene grandes volúmenes de agua para darse el lujo de querer utilizar todas las caídas de agua para generar la energía que requieren las turbinas nuevas estas que el gobierno está anunciando que ya va a instalar o que ya instaló o que está en proceso de instalación. Las grandes presas como la de China, como las de Canadá, como las de Estados Unidos, Brasil, es otra cosa. México no tendrá nunca ese volumen de agua, ni podrá decir y ufanarse de que esa es la prueba de que se está siendo congruente con el medio ambiente, porque se favorece y se privilegia la energía hidroeléctrica. Además, como dijo la compañera, se necesita saber cuánto se necesita para la agricultura de riego, para los consumos domésticos en las poblaciones que están en esa cuenca y desde luego pues para otros procesos de tipo agroindustrial, etcétera. Entonces, o viertes por arriba o viertes por abajo, todos los sistemas de presas tienen compuertas que se regulan de acuerdo a las necesidades de los usuarios de ese consejo de cuenca. Yo conozco bastante bien lo que es este problema hidráulico porque en el caso del noroeste, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, ustedes han visto en la prensa la gran cantidad de problemas que cada año y el año pasado y el año antepasado se presentaron y son consecuencia del cambio climático inducido y provocado por los gases de efecto invernadero que a nivel global, mundial, se están generando. No es nada más México, pero México si no entiende eso y no lo asume, pues jamás va a poder hacer medidas adecuadas y correctas al respecto. Y de hecho la energía de Laguna Verde, que es de fisión nuclear en base a los isótopos de uranio que utiliza como combustible, genera más energía que la energía hidráulica en un buen momento, en un buen año, que la energía eléctrica hidroeléctrica. Entonces no exageremos ni engañemos ni digamos falsedades que no son. Se requiere que el PRD y que los partidos de oposición no nada más hagan este programa, sino que hagan un foro permanente de análisis y discusión para darle mucho contenido a todo esto, porque el gobierno no lo va a hacer, ni lo tiene. Y si lo tiene, lo va a querer imponer con su muy parcial forma de ver las cosas. Eso es lo que puedo opinar al respecto. Muchas gracias, maestro Patricio. Gracias a los dos, doctora Carla. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Vamos a ir rápidamente a un corte mientras que ustedes puedan compartir y comentar este programa, darnos sus opiniones al respecto, por favor. Y vamos a regresar con nuestro tercer y último segmento. Bueno, ya estamos con ustedes de regreso en este tercer y último segmento de Revolución Democrática 2.0 en esta séptima temporada que se lleva a cabo gracias a todas y todos ustedes, por supuesto al gran esfuerzo del Partido de la Revolución Democrática por generar estos espacios de diálogo, de discusión y de debate en estos temas tan importantes para nuestro país y tan importante que estemos todas y todos enterados, que nos metamos a los temas, que no nada más lo veamos por ahí en las titulares de las redes sociales, sino que además los podamos comprender, los podamos discutir, opinar, exigir. Es muy importante para ello estos espacios. Gracias por estar con nosotras. En este tercer y último segmento, yo quisiera que tocáramos ahora un tema, no dejarlo sin tocar en este programa. Yo sé que nos da para más el tema, pero bueno, maestro Patricio, este optimismo de Andrés Manuel López Obrador, pese a su derrota en el Parlamento, se basa justo en esta declaratoria de constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, que hace un segmento la doctora Carla nos explicaba un poco más de qué iba. Y esto pasó porque para declararla inconstitucional hubo 7 votos y se requerían 8. Los juicios de amparo iniciados por empresas y asociaciones ambientalistas pues siguen su curso y es probable que estos lleguen a al máximo tribunal, donde una mayoría simple de ministros pues
definitivamente pueda propinarle una nueva derrota al gobierno. Yo quisiera que nos dé su opinión, maestro, si nos diga si esto sí es, si pudiera ser posible o qué lectura le da. Como la canción esa de Peter, Paul and Mary, cuando se preguntan muchas calamidades que están pasando en la sociedad norteamericana de los 60s, ellos componen una preciosa canción que se llama The answer, my friend, is blowing in the wind. O sea, la respuesta, mi amigo, está flotando en el aire. Yo siento que todavía no está escrita la última palabra de lo que puede pasar en torno a este gran avance que se tuvo con la votación unificada que se logró el día de ayer o de antier, ya me estoy confundiendo un poco de tantas reuniones en las que hemos estado. Esos amparos y el curso de los nuevos amparos que pudiera haber, no sabemos cómo se van a resolver y si la sociedad mexicana habrá de someterse a las consecuencias de la imposición de una sola visión sobre el asunto energético y sobre la violación de los derechos humanos, que como digo, magistralmente lo expuso, para mi manera de ver, el diputado Krill Miranda en su intervención justificando su voto en contra. Y también de otra manera, y de Alfonso Guajardo, y otros que no necesariamente no los pude ver yo el día del debate. Entonces, se necesita ir al fondo, a la sustancia, y presionar a la Suprema Corte en caso de que hagan votos dudosos, como los que hicieron en el caso de los 8 y los 7 que son 8 y los 8 que son 7. Entiendo que el Senado de la República interpuso un recurso desde hace ya un año y hay otros nuevos para que se establezca una correcta valoración de cómo se votó diferenciadamente por los 8 votos que sí declararon la inconstitucionalidad. Entonces, yo creo que el optimismo del presidente no es creíble cuando por otro lado está acusando de traición a la patria a cualquier ciudadano de cualquier partido o sin partido que se atreva a disentir y a ofrecer propuestas diferentes a las que él cree que van a prevalecer per secula seculorum. O sea que para mí la moneda está en el aire, la respuesta está en el aire, dependerá mucho de lo que la sociedad organizada y los partidos, desde luego, sigamos haciendo en torno a la problemática que se inauguró con la votación y la reunión que hubo en el Congreso. Insistiendo nomás en un punto final, yo sugiero mucho a la diputada que está con nosotros hoy que todos los debates que se tengan mucha más sustancia y más argumentos y le den más tiempo a tratar de convencer a la opinión pública, al pueblo mexicano y también, ¿por qué no? Así como el voto ese de la diputada del Verde Ecologista, que ella traía su propia conciencia, pero que se dio cuenta que no había mucha materia correcta en base a sus convicciones en la propuesta del gobierno. Y que así como en el Parlamento abierto, insisto, se debieron de haber vertido muy importantes y muy bien fundamentadas argumentaciones, que de esa manera también procedan en las comisiones y en las reuniones plenarias en lo que queda de esta legislatura para que se eleve el nivel de la discusión y podamos hacer crecer el movimiento democrático con contenidos, siempre mirando hacia adelante y siempre mirando hacia el futuro y no hacia atrás por el espejo retrovisor, porque tenemos el riesgo de que podamos chocar con la realidad. Eso es lo que yo pienso.
Muchas gracias, maestro Patricio. Antes de, por supuesto, presentar a nuestra diputada Edna, para terminar este tema de los juicios de amparo, quisiera preguntarle a la doctora Carla, aparte de estos juicios, ¿qué otros mecanismos tienen las y los ciudadanos en la defensa de este derecho constitucional a un medio ambiente sano y para el desarrollo y bienestar? Mira, yo soy una demócrata convencida. Yo sí creo que la acción, la manifestación, el hablar y escribir a nuestras diputadas y diputados, a nuestras senadoras y senadores funciona. Y creo que es lo que tenemos que hacer. O sea, hay que manifestarnos. Me tocó participar afortunadamente en el Parlamento Abierto en las dos ocasiones, cuando la lié y ahora. Cuando la lié, pues ya fue, pero ahora pues, sí siento que sirvió de algo ir a participar, ¿no? Pero me parece que tenemos que estar, tenemos que decirle, tenemos que informarnos y yo creo que lo que no se vale es decir, dejar que las cosas pasen sin que nos activemos. El activismo ciudadano es fundamental. Y para eso están nuestros representantes. Les votamos por ellas, por ellos, por ellas. Y creo que tenemos que hacer todo lo posible porque digan, se expresen a favor de lo que nosotros creemos. Y me parece que ahí está. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Informarnos, escuchar a las personas expertas y exigirle a nuestros representantes y ve que bien funciona. O sea, yo creo que la labor que hicieron es extraordinaria. Sí abrieron oídos, corazones, ojos, escucharon, dialogaron y se creó un consenso que no hubiera sido posible sin la participación de todos los sectores. Entonces, eso nos toca a todas las personas manifestarnos en redes sociales y no dejar, y aquí sí quiero ser muy cuidadosa, que este bullying, ¿no? Este maltrato hacia las personas que razonan su voto y lo hacen desde la convicción por la acción climática, les amedrente. Yo diría que apoyar a esa valentía, porque pues tener la fuerza del Estado en contra no está fácil, pero felicidades y hay que acuerparlos, ¿no? Y como sociedad civil podemos hacer muchas cosas. Y recordarlo en las urnas. Creo que ahí es lo más importante. En las urnas es donde podemos manifestar con más claridad y no olvidemos estos embates a la democracia. Muchas gracias, doctora Carla. Y bueno, pues me va a dar mucho gusto darle la bienvenida justamente a la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo. Ella es diputada federal electa por la 5ª circunscripción de Michoacán, preside la Comisión Legislativa de Cambio Climático y Sostenibilidad, además de integrar las comisiones legislativas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, Comercio y Competitividad. Diputada Edna, me da mucho gusto saludarle. Sabemos que tiene ahorita el trabajo encima, que además ha sido una jornada muy, muy extensa. ¿Cómo está? Muchas gracias, Gaby. Saludo con mucho gusto al biólogo Manuel y por supuesto a la doctora Carla y a todos los que nos están viendo, escuchando. Sí, efectivamente tenemos y hemos tenido días muy complicados de muchas cuestiones, pero seguimos aquí al pie del cañón. Estamos ahorita en sesión ya viendo otros temas, pero para terminar este periodo legislativo tendremos que cerrar muy fuerte e ir planteando también cómo se dará el próximo periodo que inicia en septiembre. Gracias, diputada. ¿Sí me escuchan? Sí, muchísimas gracias, diputada. Quisiera preguntarle qué acciones impulsa el Grupo Parlamentario del PRD para promover la participación ciudadana en la vida democrática del país, justamente en este tipo de temas. ¿Qué otras acciones van a estar llevando a cabo? Hemos visto que han tenido bastante actividad, tanto en redes sociales, se han manifestado, han invitado a la ciudadanía a levantar la voz. ¿Qué otras actividades están promoviendo desde el Grupo Parlamentario? Sí, Carla, gracias. Hemos estado con mucha comunicación con la ciudadanía, resaltando esto que dice la doctora Carla del activismo ciudadano. Es muy importante, independientemente de si tienes alguna simpatía con algún partido político o simplemente te interesa saber qué es lo que está pasando desde la máxima tribuna del país, qué es lo que están decidiendo los y las representantes de la ciudadanía. Y hemos digamos, salido avante en esta campaña también que se ha hecho de alguna manera en contra de las legisladoras y legisladores que no pensamos igual que el Ejecutivo Federal. Y en torno a todo esto yo quiero retomar algunas de las reflexiones que se hacen por parte
también de los invitados, del invitado y la invitada, en torno a esta discusión de la reforma eléctrica, que pues sigue siendo un punto de conflicto, porque yo noto mucho enojo, mucha polarización, incluso en este momento en el Pleno, que ya no estamos discutiendo esta reforma, pues sigue, y yo creo que va a ser una tónica, desafortunadamente, que vamos a tener que soportar de alguna manera, pero ir cambiando esa dinámica. Hemos tenido discusiones muy fuertes y yo concuerdo con el biólogo, el doctor Manuel, de las intervenciones que a mí más me sorprendieron gratamente, no en el sentido que no las esperaba, porque los conozco y sé que esa era su línea y ese ha sido su actuar durante todos estos meses de la legislatura, del diputado Ildefonso Guajardo y del diputado Santiago Krill, que hicieron unas espléndidas intervenciones muy técnicas y que podían también ayudarnos a comprender más lo que estaba sucediendo o el sentido de nuestro voto. Quiero compartirles que yo, digamos, sacrifiqué un poco este tema, porque yo tenía un tema técnico que hemos trabajado desde comisiones, desde la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, que me honro en presidir, porque yo tenía que poner en la mesa, también tenía que abrir este tema que está sucediendo en torno a la discusión de una reforma, porque esta es la primera reforma constitucional que discutimos, digamos, y que no dejamos que avanzara porque creímos que esa era la mejor decisión, pero vendrán otras reformas. ¿Y qué pasa en torno a estas discusiones más álgidas? Pues pasa precisamente la intimidación, la violencia, las calumnias, las injurias. Y bueno, yo estuve quizá en el momento equivocado, en la hora equivocada, y ellos toman o extraen una imagen, un video que sacan completamente fuera de contexto para poder completar su discurso de polarización y de decir los buenos contra los malos y obedecen órdenes de extranjeros y nosotros defendemos al país. ¿Sabes? Todo esto que nos ha causado tanto daño porque no nos permite precisamente diferenciar entre lo que sí le hace bien al país y entre lo que es una simple utilización de la ideología o de una narrativa que le conviene al señor presidente para poder cumplir en muchas ocasiones, creo yo, caprichos presidenciales. Entonces, ¿qué tenemos que sacar de aquí también? Que estas cuestiones seguramente seguirán existiendo. Nosotros ya hemos actuado, hoy estuvimos en el INE poniendo este procedimiento ordinario para que se puedan tomar cartas en el asunto y esto se vaya terminando y que entonces el pleno, el recinto legislativo no tenga que ser un lugar de espectáculo, de a ver quién se insulta más, de a ver quién agrede más, de a ver de qué manera sacan algo que quieren, sin tener que pasar por la argumentación, por la discusión, por digamos, el Parlamento o las cuestiones que de verdad nos deberían de interesar. Pero lo puse en este contexto, lo puse en esta situación, porque lo que pasa en el Pleno, lo que pasa aquí, es un reflejo de lo que está pasando en el país entero también. Ahora resulta que eres traidor o traidora a la patria si no piensas como te dicen que tienes que pensar. Y entonces la única reflexión es, bueno, la patria somos todas y todos. La patria no es Bartlett, la patria no es ni el mismo presidente. Entonces, no podemos traicionar algo que no existe. Seguiremos fuertes. Decirles también que las presiones, no solo para mí, para toda la alianza, fueron muy fuertes. Ya saben, ¿no? Desde amenazas más pequeñas hasta las más grandes que se puedan imaginar, pero yo celebro que se haya mantenido la unidad y que la gente que el año pasado confió en nosotros, en el proyecto, en esta alianza que la veía tan rara porque pues
cómo iban a estar juntos tres partidos políticos que no lo habían estado y que son tan distintos en sus principios, digamos. Ahora, pues, resultó una acertada decisión haber confiado en este equipo, porque se pudo mantener así todos, las personas, todos los legisladores parte de esta alianza estuvimos presentes y nos mantuvimos firmes para esta votación en contra que consideramos enriquece nuestra democracia y por supuesto la división de poderes. No somos un ente que recibe órdenes de alguien ni una oficialía de partes para recibir y aprobar lo que dicta el Ejecutivo. Diputada, pues sin duda alguna un trabajo demasiado difícil, bastante ardua que ha estado esta jornada por todo el movimiento que se ha tenido que hacer, pero que de igual manera ha rendido un fruto, se ha celebrado. Como dicen, todavía hay mucho que escribir, pero pues de antemano le agradecemos que se haya dado el espacio, porque sabemos que está usted ahorita en sesión. Le agradecemos que se haya dado esta oportunidad, que nos haya permitido tenerla en esta parte del programa, diputada. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho a ustedes y les invito a que se mantengan al pendiente de nuestro actuar, lo que pase de aquí a la próxima reforma constitucional también, porque el apoyo o los señalamientos, digamos, para mejorar de parte de la ciudadanía nos sirven mucho y nos sirve que todo las mexicanas y los mexicanos estemos participando en estas decisiones. Así es que agradezco y espero que tengamos la oportunidad de platicar y vernos muy pronto, porque los temas siguen, son importantes y tenemos que estar muy comprometidos con ello. Así es, diputada. Y bueno, pues se nos ha terminado el tiempo del programa, pero yo quisiera escuchar conclusiones, algo que se nos haya escapado por parte, por supuesto, de nuestros invitados. Maestro Patricio, lo escucho. Bueno, primeramente agradecer a la diputada la versión tan viva, tan palpitante de lo que han sido estos días, y agradecerle su sinceridad y su compromiso con los temas que ella misma expuso y tocó. Aprovecho para pedirle a ver si a través de ustedes, los coordinadores del programa, un servidor quiere tener acceso a las minutas y a los archivos del Parlamento abierto, si es que existe algún documento sintetizador de las principales propuestas y agrupadas que se dieron ahí en torno a este tema. Porque muchos pues no participamos y no sabemos todo lo que ahí se dijo, que pueda ser retomado en su momento para apuntalar argumentos y propuestas y renacimientos en el tema energético y su relación con el medio ambiente. Pues es todo. Creo que simplemente procede pensar, como lo dije, en nada más mirar hacia adelante, mirar hacia el frente, pensar en un renacimiento de nuestra democracia que sí está amenazada, ciertamente, que está bajo ataque, y que solamente con esta conjunción de la importancia de los legisladores como representantes populares de los distintos distritos o de las distintas circunscripciones podamos tener con los ciudadanos y los ciudadanos con ellos para impulsar las reformas, insisto, hacia un renacimiento en este sentido, que incluya, sin temor a equivocarnos, formas más avanzadas que las que actualmente estamos viendo para perfeccionar el sistema democrático por el que estamos luchando todos desde hace ya, pues, muchos años. Muchas gracias. Es todo lo que puedo agregar en este momento. Muchas y gracias. Gracias, maestro Patricio, también por su excelente participación, como siempre, el tiempo que nos dedica. De verdad, es un honor que estén con nosotras y nosotros en este primer programa de esta 7ª temporada ya de Revolución Democrática. Y bueno, pues, doctora Carla, también nos gustaría escuchar sus conclusiones, algo que quiera agregar. Pues dos cosas. Uno, el agradecimiento a esa oposición que trabajó en conjunto. Lo dije al inicio de este primer programa.
mostraron que más allá del disenso, México está primero. Y felicidades, es un honor poder platicar con la diputada, pero además fue muy emocionante ir viendo cómo iban cayendo los votos el domingo. Ahí en la mañana estábamos viendo la tele y en vivo, pues sí, lo que más gusto nos da es que estamos demostrando que juntas podemos hacer las cosas distintas las personas. Y digo juntas porque tenemos que recordar que esta transición energética tiene que ser incluyente o no será. La pobreza energética tiene cara de mujer y la solución a la pobreza energética debe tener cara de mujer. Entonces, trabajemos las mujeres, insistamos en la falta de paridad y solamente así vamos a tener una transición energética incluyente que nos permita tener un sector energético pujante. Y recordemos que el sector energético es el más importante sector porque potencia a todos los demás. Entonces, muchas gracias y insisto, un honor estar con ustedes todos, colegas, y participando en este programa. Y felicidades. Muchas gracias, doctora Carla. Muchas gracias, diputada Edna. ¿Algo que quieras agregar también? Sí, bueno, únicamente agradecer, espero que siga esta línea de comunicación con ellos. Yo con mucho gusto les puedo hacer llegar las conclusiones del Parlamento abierto, porque hay que recordar que esto no se terminó con esta votación o con desechar esa iniciativa. Yo creo que tenemos que trabajar, o es lo que hemos platicado, es necesario trabajar un proyecto, una nueva iniciativa que se construya con las voces de todos y de todas, porque sí me parece que hay muchas áreas de oportunidad, por supuesto, en el sector energético y tenemos que proponer algo. No estamos en contra de esa iniciativa por estar en contra, sino porque pensamos que puede haber un mejor proyecto y lo tenemos que construir. Y por último, reconocer también a mi amiga, compañera diputada Alexis Gamiño, ex integrante del Partido Verde Ecologista. Ella es secretaria en mi comisión, en la comisión que yo presido de Cambio Climático y Sostenibilidad, y me parece que ha sido muy valiente porque ella sabía perfectamente desde las comisiones, lo planteábamos, este incorrecto planteamiento de la reforma eléctrica respecto a la transición energética, y ella estaba consciente de ello, así es que valoro mucho que haya sido congruente con lo que está bien o con lo que fue lo mejor para el país. Y yo espero que, así como ella, existan más legisladores, legisladoras que puedan hacer las cosas correctamente más allá de partidos políticos o de ideologías. Por mi parte sería todo. Muchas gracias también por la invitación y por compartir este momento con los invitados especiales. Muchas gracias a los tres, definitivamente. Vamos a tener mucho de qué platicar en esta temporada. Vamos arrancando los temas, pues van a tener mucho tiempo todavía para que podamos analizarlos, discutirlos y debatirlos, pero sobre todo para que ustedes puedan compartir y comentar estos programas. Vamos arrancando Revolución Democrática 2.0 en esta séptima temporada ya. Yo soy Gaby Juárez. ¿Qué les parece si los veo aquí en la próxima emisión de su programa Revolución Democrática 2.0?